Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Verónica Guzmán Sandoval y soy psicóloga de la salud. Fíjense que a mí me tocó coordinar un libro muy bonito que se llama Manejo Integral del Dolor, el alivio del dolor como un derecho humano, que forma parte del proyecto de investigación que se financió con un fondo federal llamado PRODEP, con clave UCO, el PTC 263, efecto del manejo psicológico del dolor a través de nuevas tecnologías y su correlato fisiológico, estudio piloto. Miren, estoy muy complacida de haber trabajado con muchos profesionales eh, del área de salud, del área de medicina, del área de neurociencias, de tecnología, pero sobre todo también del área de artes. Y en esta visión de trabajo multidisciplinaria se crea una sinergia, un sincretismo para poder llegar a una propuesta de manejo integral del dolor. Este libro parte del principio de que las acciones clínicas deben de estar vinculadas a la humanización de la práctica profesional, sobre todo cuando se trabaja con niños. Es entonces un libro con vocación didáctica y sensibilidad social cuyo objetivo es generar propuestas de abordaje integral e inocuas para el manejo del dolor en niños hospitalizados. El libro está dirigido a los profesionales del área de la salud, a psicólogos, educativos, pedagogos y otros profesionales que convergen en el área hospitalaria, y los autores de los capítulos que componen el libro provienen de diversas disciplinas, como lo referí, que permiten en conjunto mirar al manejo del dolor como una tarea de todos. Este libro consta de diferentes apartados como las bases psicofisiológicas del dolor, la música en el manejo del dolor, la parte narrativa, la psicopedagogía hospitalaria, la aplicación de la tecnología en el área de la salud y los cuidados paliativos pediátricos. Hablar de dolor es comprender que es un fenómeno complejo que impacta en el componente fisiológico, comportamental, emocional y cognitivo. Este último se encuentra inmerso en un aspecto subjetivo como es la percepción del dolor. Fíjense que para los niños hospitalizados, sobre todo para aquellos que están jornadas muy prolongadas, el dolor es muy complejo y agudiza diferentes problemáticas de salud. Azucena es una niña migrante que tiene diferentes problemáticas del área de la salud o clínica, pero sobre todo tiene problemas relacionados con el área familiar, con el área social, porque es indígena, hablante de náhuatl, tiene problemas de violencia, de diferente tipo de violencia y fractura expuesta de brazo, diferentes tipos de problemáticas como la depresión, eh, cuestiones como algunos malestares en columna, derivado de circunstancias muy, muy complicadas. En consecuencia, la marginación, la segregación de su familia la lleva a tener otro tipo de dolor que se tipifica como un dolor social, que activa las mismas áreas o áreas similares a las que se activan en el sistema nervioso central, como cuando se produce una lesión a nivel tisular o a nivel de alguna parte del cuerpo. A partir de estos casos muy dramáticos, surgen interrogantes, en mi caso como psicóloga, de si acaso un fármaco puede aliviar el dolor del alma o puede aliviar la cantidad de circunstancias que mantienen este problema del dolor. ¿Cómo se repara el dolor de un corazón roto, producto de la violencia, de la segregación, la marginación? ¿Y cómo se puede trabajar con niños, que es una población vulnerable? ¿Existen alternativas para manejar el dolor cuando los cuadros clínicos son tan complejos y existe un sinfín de variables que sustenten el dolor? La respuesta no es simple. Realmente no alcanzan los métodos para atender la complejidad de los casos clínicos de los niños y las niñas. La postración, la entrada y salida del personal, el curso de la enfermedad, los procedimientos clínicos invasivos, las venopunciones, las restricciones en la movilidad, el acompañamiento, el sentirse seguros y protegidos, por citar algunos, son variables que impactan en la percepción del dolor y son considerados como estresores.
Debemos comprender que las rutas del dolor o nociceptivas en los niños no son iguales que en los adultos, pero el dolor no se procesa de la misma manera. Es diferente que en la etapa de adultez, porque el sistema nervioso central de los niños y niñas se encuentra en proceso de especialización y diferenciación, lo cual hace que algunas de las habilidades que se adquieren de manera tardía, como es la regulación de las emociones, la resolución de problemas y en consecuencia la forma de afrontar los eventos estresantes. De tal forma que la señal dolorosa de un estímulo que podría ser procesada muchísimo más fácil en una etapa adulta, se vive más intensa de lo que es en el proceso, porque la infancia o la niñez es una etapa en la que se necesita seguridad y esa seguridad la debe de proveer el cuidador. ¿Qué implica que se requiera seguridad? Que se dé calidez, que se resuelvan los problemas, que tenga todo el cuidado indispensable para que se recupere durante el proceso de hospitalización. Todos estos aspectos van a impactar de manera directa en la percepción del dolor. El dolor mal manejado prolonga los días de estancia, el sufrimiento de las personas y la complicación de los cuadros clínicos, lo cual se traduce en costos al sector de salud. El costo por adolescente con dolor crónico para el sistema de salud británico en un año fue de $16,400. En otro estudio que se realizó en hospitales especializados de Estados Unidos de América, se reportó que en promedio el costo anual del dolor crónico pediátrico fue de $11,787 por cada niño. Y en el 2012 se calculó que el costo anual del dolor en población adolescente norteamericana fue de $19.5 billones anuales. Fíjense que en México no se ha hecho un estudio que calcule el costo anual y ni siquiera en población adulta, mucho menos en población pediátrica. El alivio del dolor es un derecho humano y en consecuencia está vinculado en marcos jurídicos desde 1965. En la Convention of Narcotic Drugs, en 1966 se ratifica en la Convención Internacional de Derechos Humanos, Sociales, Culturales y Económicos, en el artículo 12. Y se menciona que la atención del dolor es un derecho al inscribirse en el derecho a la salud mental. Se insta a través de diferentes convenciones a que se proporcione atención integral en la salud, dentro de esto la atención del dolor. La OMS en el 2011 y en el 2012, a través del panel consultivo del Latin American Change, menciona que finalmente se ratifican todas las iniciativas anteriores al 2014. Finalmente, en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas del 2015 se enfatiza en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida favorable que le asegure salud, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Todos los niños tienen derecho a atenderse a sus necesidades y también a conocer estos derechos, de acuerdo a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su consulta o su opinión consultiva OC-17-2002 refiere de manera literal: no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, importa que él lo conozca. Es imperioso, es necesario que los gobiernos pues insistan en atender el asunto o el manejo del dolor como prioritario, sobre todo en un tiempo como es la pandemia del COVID-19. Por consecuencia, el alivio del dolor debe de ser considerado como un derecho humano en cualquier unidad de salud, de primero, segundo o tercer nivel. Es urgente que se redefine el concepto de salud mental y se realicen acciones multidisciplinarias
como en este libro, o a través de un sincretismo que garantice la calidad de vida de los más vulnerables, como son los niños y las niñas en diferentes centros hospitalarios. Sufrir es de manera innecesaria porque hay profesionales como ustedes, como aquellos que nos están mirando, sobre todo desde las artes, que se genera música ex profeso para disminuir la ansiedad o el estrés, que podría emprenderse como acciones necesarias y suficientes para manejar el estrés de manera multidisciplinaria y además el dolor. Muchas gracias, un placer de estar aquí en Sincretismo Artístico. Hola, soy David Roberto Nicolini Pimazzoni, profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima. Las materias que imparto son violín, repertorio orquestal y música aplicada a la danza. Aprovecho una vez más para agradecer muchísimo a la doctora Verónica por haberme invitado a participar en este maravilloso proyecto, la publicación de este libro, El manejo integral del dolor, el alivio del dolor como un derecho humano, que fue una experiencia maravillosa. Mi aportación en este documento la compartí con el maestro Gian Antonio Mutto, que él también es profesor de piano y de musicoterapia en el Conservatorio Felice Evaristo dal Lavaco de Verona, Italia, donde además yo me gradué hace muchos años. Y nuestra aportación con estas melodías para la relajación, para niños y niñas, están compuestas para violín y piano. Estas melodías fueron creadas con pulsaciones que van desde los 52 a los 54 BPM, latidos por minuto, pensando en un adagio, o también desde un 78 BPM pensando, por ejemplo, en un andantino, o en un allegro con mucho más movidas que van desde unos 113 hasta unos 120 pulsaciones por minuto. Las tonalidades que escogimos fueron de tonalidades sencillas como la sol de sol mayor o de re mayor. Esto con el objetivo de dicha estructura musical es con el fin de generar emociones y sensaciones en la mente de los niños y niñas para promover un estado de tranquilidad y seguridad. En estas pequeñas piezas, el violín propone sonidos que van desde unos 220 hasta unos 987.77 Hz, y en momento podemos ver cómo recuerda una canción infantil, que es muy lineal y sencilla. La parte del piano, la parte armónica, es más, por contraste, es mucho más elaborada y se crea también una sensación de suspenso y acompaña a los infantes siempre en una conclusión que transmite serenidad y un final sereno. También juega con una delicada variedad de sonido para hacer resaltar el canto del violín. La inspiración de las composiciones, que además queremos agradecer también el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Colima, proviene también en buscar de describir con lenguaje musical los lindos paisajes que tiene nuestra querida Colima y sus tradiciones, y esperando también de promover para que todos los niños de diferentes estados puedan venir y familias a conocer estos lindos lugares. Los títulos de estas pequeñas piezas musicales son, por ejemplo, Tecomán, la danza de limón, Manzanillo, danza de Tesvela, Minatitlán, paseo de las montañas, entre las montañas, y también Coquimatlán y la piedra acampanada. Sobre la estructura armónica se han implementado además diferentes técnicas sonoras, matices, y por ejemplo, se ha utilizado en dos piezas una frase A de 2 compases
como fuera una pregunta, una pequeña pregunta, y una frase B como que fuera una pequeña respuesta. Entonces sencillo. Después también lo utilizo del pedal de tónica, crea un sentido de estabilidad tonal alegre. También pudimos incorporar algunas partes técnicas de estilo técnico violinístico, como puede ser el staccato, el legato, y esto para buscar de crear diferentes sensaciones de movimiento en el juego. En una pieza, además es muy interesante que pudimos, por ejemplo, mantener desde un inicio al final un carácter de una danza alegre y sin ningún tipo de repetición. Entonces, al no existir repeticiones, es como si fuera un juego sin fin, aparentando su continuidad a cambiar y a devolver. Y bueno, y para concluir, las piezas musicales tienen partes muy suaves y estas van proponiendo un carácter relajante indicado para el cierre de una sesión de musicoterapia o una dulce despedida o una invitación a la relajación. Y otras son más pronunciadas y animadas, y llevando a la imaginación en una danza o en una ronda infantil. Muchas gracias. Hola, buen día. Bienvenidos todos y todas al Congreso Nacional de Sincretismo Artístico. Gracias por permanecer y escuchar la presentación del libro Manejo Integral del Dolor, el alivio del dolor como un derecho humano, coordinado por la doctora Verónica Guzmán, a quien agradecemos su invitación para participar como coautores del capítulo Psicopedagogía Hospitalaria, en el cual también participa el doctor Iván Ulianov Jiménez. Soy César Vázquez, profesor en la especialidad de Administración y Docencia de los Servicios de Enfermería en la Facultad de Enfermería y colaborador en el Programa Institucional de Formación Docente de la Universidad de Colima. Al hablar de psicopedagogía hospitalaria, es pensar tanto en el acompañamiento como en la educación y la contención para la mejor recuperación de niños, de niñas y jóvenes hospitalizados. Su implementación ha dejado muchos impactos positivos. El principal beneficio es que mientras los menores están hospitalizados, pueden ocupar su tiempo de ocio en algo educativo, lo cual favorece su ingreso, pues sea menos estresante y traumático. Por otro lado, se aparta mental y emocionalmente del ambiente de sobreprotección en el que está, mejora su autonomía y su imagen, normaliza la enfermedad mediante la adaptación, se reencuentra con el placer de aprender, olvida un poco la situación y el entorno en el que vive, y que esta formación que recibe le permite continuar sus clases pues casi a la par del conocimiento de sus compañeros que permanecen en las escuelas. También que al encontrarse en un ambiente relajado con personas de su misma edad y con situaciones de salud similares, se le facilita la expresión de ilusiones y deseos. Además, el ambiente del aula hospitalaria fomenta que estructure de forma autónoma su tiempo y puede ayudarle a que el recuerdo de su hospitalización sea algo positivo. En ese sentido, podemos entender a la psicopedagogía hospitalaria como una rama de la pedagogía tradicional que se ocupa de la atención educativa del niño, de la niña y de los jóvenes enfermos hospitalizados. Generalmente, la psicopedagogía hospitalaria se organiza en cuatro grandes grupos. 1, la enseñanza escolar como tal. 2, las actividades lúdico-recreativas. 3, la orientación personal y familiar. Y finalmente 4, las estrategias psicopedagógicas específicas para su intervención. Y tiene distintos objetivos. Algunos de los más primordiales pues, es dar continuidad al proceso normal de la enseñanza-aprendizaje, mantener la actividad física y mental, desarrollar la individualidad, tratar las necesidades, problemas y temores específicos que el niño, la niña o los jóvenes hospitalizados puedan padecer y finalmente pues, realizar actividades de entretenimiento. Para lograr esos objetivos es imprescindible el trabajo multidisciplinario y transdisciplinario del personal tanto sanitario como de educación, psicológico, artístico, pedagógico y de tecnologías dentro de los espacios de los hospitales. Es importante también destacar que la psicopedagogía hospitalaria se fundamenta en los trabajos realizados de diferentes áreas, particularmente de la educación especial
y de las aportaciones de grandes personalidades a nivel mundial, por ejemplo, el médico Marc Gaspard, el pedagogo Ovide de Crowley y la doctora, pedagoga y educadora María Montessori. Por supuesto, existen muchos esfuerzos documentados desde los orígenes de las psicopedagogías en el contexto de la etapa de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, y que se ha documentado pues tanto a nivel internacional, nacional y local. En nuestro caso, particularmente en el estado de Colima, hace ya un par de años se implementó un programa universitario llamado Jugando a Sanarte, del 2003 al 2014, en el Hospital Regional Universitario, puntualmente en la sala de pediatría, y del 2008 al 2014 en el Hospital General de Zona 1 de niños. Este programa tuvo puntualmente dos objetivos. Uno, disminuir las experiencias estresantes que los niños y niñas viven en el hospital. Y dos, mejorar la adherencia terapéutica y su calidad de vida a través de metáforas terapéuticas, la narración de cuentos, las actividades lúdicas, la pintura, el dibujo y la música como estrategia terapéutica, además de los conciertos. Y en todas esas actividades también participaba personal de enfermería y de medicina. El capítulo pues resulta importante porque nos proporciona un panorama de esta actividad transdisciplinaria de muchos de los roles, de las funciones y de las profesiones que podemos encontrar dentro de un hospital y que tiene como función principal pues atender y dar acompañamiento a los niños, a las niñas y jóvenes que están dentro de los hospitales a causa de alguna enfermedad. Finalmente, para cerrar mi participación, reconozco que en esas actividades siempre participan personas creativas y con capacidad de comprensión, con capacidad de adaptación e improvisación, pues tienen muy en cuenta que en esos contextos hospitalarios pues las necesidades son distintas y los contextos son distintos, tanto las condiciones de infraestructura como los medios, los materiales, hasta las características del propio personal. Agradezco pues a todos ustedes su atención y reitero mi reconocimiento al trabajo incansable de todo el personal por salud. Muchas gracias.